Mi nombre es Amelia. La historia que estoy a punto de contarles no es algo que pueda admitir fácilmente, pero me dejó con pensamientos profundos sobre las emociones, la responsabilidad y la delgada línea entre el bien y el mal. Mi esposo Greg se había ido temprano esa mañana para un viaje de negocios de fin de semana a Los Ángeles. Vivíamos en una pequeña casa junto a la playa en California, con grandes ventanales que llenaban el espacio con luz solar, y el relajante sonido de las olas rompiendo durante todo el día. Greg amaba su trabajo, y yo siempre lo apoyé, a pesar de que sus frecuentes viajes dejaban la casa más vacía cada vez que él estaba fuera. Decidí usar la mañana tranquila, limpiando la casa y refrescando el espacio. Puse mi lista de reproducción de jazz favorita, y comencé en la sala. La música de los parlantes sonaba suavemente, creando una atmósfera tranquila y aireada, que combinaba perfectamente con la brisa fresca del océano. Llevaba una simple camiseta blanca y un par de pantalones cortos de mezclilla para moverme cómodamente, mientras me concentraba en quitar el polvo de los estantes altos, donde Greg guardaba algunas de sus decoraciones favoritas. De repente tuve la clara sensación de que alguien estaba detrás de mí. Me di la vuelta y vi al hijo de Ryan, Greg de su matrimonio anterior, apoyado contra el marco de la puerta. Ryan acababa de salir de su habitación, su cabello desordenado y sus ojos aún con rastros de sueño. «Buenos días, Ryan», le saludé con una sonrisa, tratando de mantener mi voz alegre. «Mañana», él respondió, aunque su mirada se demoró un poco más de lo habitual. Entró a la sala de estar y se sentó en el sofá. Sus ojos todavía me seguían. Intenté no prestar demasiada atención y continué mi trabajo, pero su presencia me hizo más difícil concentrarme. Comenzamos a tener una pequeña charla sobre sus planes de pasantías y los proyectos en los que estaba trabajando. Pero cuando llegué a levantarme para ajustar un marco de fotos en el estante superior, no me di cuenta de que estaba inestable en el pequeño taburete. Estaba parado en el taburete y me tambaleé ligeramente hacia un lado, y perdí el equilibrio. «Amelia», Ryan gritó, mientras corría hacia mí. Envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, justo a tiempo antes de que pudiera caer en la silenciosa habitación. Sentí la firmeza del agarre de Ryan. Nos quedamos congelados por unos segundos. Mi aliento se quedó atrapado en mi pecho cuando nuestros ojos se encontraron más cerca que nunca. Sentí la firmeza del abrazo de Ryan, pero allí también fue una gentileza, como si tuviera miedo de asustarme. Mi corazón latió más rápido cuando me di cuenta de lo cerca que estábamos, lo suficientemente cerca como para poder sentir el calor de su aliento. Dejé escapar una pequeña risa para romper el tenso silencio. «Menos mal que estabas aquí». Pude haber tenido una desagradable caída, tratando de recuperar la compostura. Ryan todavía estaba allí. Sus ojos no me dejaban. Me giré hacia él y hablé en lo que esperaba fuera un tono casual. «¿Tienes algún plan para el fin de semana?» Ryan se encogió de hombros. Una leve sonrisa se formó en su rostro. «No, realmente. Probablemente me quedaré en casa y me relajaré». Asentí y caminé hacia el sofá, indicándole que se sentara conmigo. Necesitaba un minuto para calmarme, después de casi caer. Ryan se sentó también, y de repente el espacio entre nosotros se sintió más pequeño que nunca. Antes de que el silencio entre nosotros no fuera incómodo, era silencioso pero cómodo. El sonido de las olas afuera llegaba acompañado por la dorada luz del sol que entraba por la gran ventana. Miré a Ryan y noté que él todavía me estaba mirando con esa mirada tranquila y firme. Pero había algo diferente en eso, algo suave, algo sincero. «Siempre me han encantado las mañanas como esta», dije rompiendo suavemente el silencio.
Sobre algo simple, sentí los latidos de mi corazón acelerarse. Amelia, a veces se siente como si nos entendiéramos sin necesidad de palabras, susurró, sus ojos todavía fijos en los míos. Sentí el calor subiendo a mi cara. No debería sentirme así, pero la forma en que Ryan me miró hizo que todo se sintiera confuso. Sin pensar, extendí la mano y toqué ligeramente su brazo. Ese pequeño toque pareció congelar el aire entre nosotros. No había nada más que nuestra respiración y un sentimiento que era imposible de expresar con palabras. Ryan, murmuré insegura, pero no podía apartar la mirada. Ryan no. En lugar de decir algo, colocó suavemente su mano sobre la mía, sosteniéndola como para tranquilizarme. En ese momento sabía que estábamos parados al borde de algo mucho más grande que solo una cercanía fugaz. Pero antes de que pudiera pensar más, se inclinó más cerca. Me di cuenta de que no estaba dando un paso atrás, en medio de la luz del sol de la mañana, y su cálido aliento. Sentí como si el mundo exterior se hubiera desvanecido por completo. Nosotros desaparecimos. Su aliento rozó suavemente mi mejilla cálida e increíblemente cerca. Cerré los ojos, sintiendo como si cada sonido a nuestro alrededor hubiera desaparecido cuando sus labios tocaron los míos suavemente. Sin embargo, lleno de emoción, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ese beso no fue apresurado, fue gentil, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un límite final, del que no podíamos regresar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera liberarse. Sabía que esto estaba mal. Sabía que no debería estar haciendo esto. Pero en ese momento, mi razón no fue lo suficientemente fuerte para resistir la calidez. Ryan deslizó su mano suavemente por mi mejilla, acercándome como si tuviera miedo de que desapareciera. Podía sentir el fuerte y rápido latido de su corazón, que coincidía completamente con el mío. Estiré la mano para tocar su hombro, sintiendo su cuerpo firme y su respiración acelerada, mientras susurraba mi nombre, Amelia. El sonido de su voz me hizo temblar. Apoyé mi cabeza contra su pecho, sintiendo sus brazos envueltos con seguridad, pero con ternura alrededor de mí, como si quisiera protegerme de todo lo que había fuera de este mundo que habíamos creado. Su aliento se mezcló con el mío, envolviéndome en la suave luz de la habitación. Rocé ligeramente mis dedos contra su mejilla, sintiendo el calor de su piel. Bajo mi toque, Ryan apretó sus brazos alrededor de mí un poco más. Sus ojos reflejaban una sinceridad y un anhelo que era imposible de negar. Ambos sabíamos que la línea había sido cruzada. Ya no había ninguna defensa entre nosotros. Ryan bajó la cabeza y me besó de nuevo, esta vez más profundamente, más apasionado. Sus besos hicieron que cada muro de guerra que había construido se desmoronara. Pasé mis dedos por su cabello, sintiendo mis manos temblar bajo el peso de emociones que ya no podía contener. Afuera, las olas continuaron su canción rítmica, recordándome el mundo que aún existía. Pero en ese momento, todo lo que existía para mí era su aliento, sus latidos, y una cercanía que sentía como si hubiéramos pertenecido el uno al otro por tanto tiempo. Me dije que parara, pero mi corazón no escuchaba. Sentí el calor de su aliento cerca de mi oído, su voz suave y temblorosa. No sé qué hacer, Amelia. No puedo dejar de pensar sobre ti. Toqué ligeramente su mejilla, y en su mirada vi que ambos estábamos arrastrados por esta emoción abrumadora tácita, que la dulce tentación nos había empujado más allá de la frágil línea, dejándome con una sensación de miedo e intensidad,
como si me hubiera perdido por completo en sus brazos. Estaba casi perdido en la neblina, entre la realidad y la emoción abrumadora. La calidez del cuerpo de Ryan y el sonido de los latidos de su corazón recorriendo a través de mí desdibujaron aún más mi razón. A parar, sentí sus labios moverse a lo largo de mi sien hasta mi mejilla, donde pequeñas gotas de sudor brillaban, prueba de la agitación interna dentro de mí. Todo mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por un deseo tan real, real y prohibido. Sus dedos se deslizaron en mi cabello, rozándolo suavemente, como si tratara de consolarme, y acercarme aún más. Estaba perdido en sus ojos, los ojos de alguien joven, pero lleno de anhelo y sinceridad, que se sentía casi cruel en su honestidad. Amelia. Su voz se quebró, en un aliento lleno de anhelo, pero también suplicándome que no me diera la vuelta. No sabía qué decisión tomé en ese momento. Todo se sentía como si estuviera a la deriva, por un río caudaloso, sin forma de luchar contra ello. Mi corazón me instó a responder, sin prestar atención a las consecuencias. Cerré los ojos nuevamente, sintiendo su aliento cerca de mi cuello, el constante latido de su corazón en su pecho, haciendo que todo se sintiera como un sueño. Pero en lo profundo de mi mente, una voz débil susurró: «Has cruzado la línea». Aún así, no pude detenerme. Ryan me acercó más, y su calidez me envolvió como una manta protectora, haciéndome olvidar la existencia de todo lo demás. Más allá de este momento, nunca pensé que esto podría suceder. Ryan susurró, sus ojos brillando con incertidumbre y alegría, porque no lo había alejado. Pero no quiero perderte, o este sentimiento. Sus palabras se sintieron como flechas atravesándome. Sabía que debía dar un paso atrás, pero mis manos aún sostenían las suyas. Nuestras respiraciones se mezclaban rápidas, pero extrañamente pacíficas. Afuera, el sonido de las olas continuaba, una melodía interminable que hizo que nuestro momento se sintiera aún más separado de la realidad. Apoyé mi cabeza contra su hombro, sintiéndome a la vez segura, y la aterrorizada realidad retrocedió detrás de nosotros, como una cortina que se cierra. No estaba seguro si estaba soñando o despierto. El límite se había desvanecido, como una fina capa de niebla. Entonces, un sonido rompió la quietud. La puerta principal se abrió, seguida de una voz familiar que resonaba en toda la casa. «Amelia, estoy en casa». Me congelé como si acabara de despertar de un largo sueño. Tanto Ryan como yo nos sobresaltamos, como si hubiéramos sido sacados de la burbuja segura que habíamos creado inconscientemente. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. Ryan me soltó rápidamente de mí, sus ojos muy abiertos por el pánico, aunque todavía tenían algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevió a decir en voz alta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo mi cuerpo podría sacudirse. El aire en la habitación pareció desaparecer cuando Greg caminó hacia su rostro, brillando con una sonrisa alegre, completamente ajeno a la agitación dentro de mí. Amelia, su voz era cálida y casual, de la misma manera que siempre sonaba cuando regresaba a casa, después de un largo viaje de negocios. Respiré profundamente para calmarme, forzando mi voz a sonar firme. «Estoy aquí», llamé mientras salí de la sala de estar, tratando de mantener mi sonrisa lo más natural posible, a pesar de que mis manos todavía temblaban ligeramente. Greg se acercó envolviéndome en un abrazo y presionando un beso rápido en mi frente. «Te extrañé», dijo completamente inconsciente de la tensión que se había apoderado de la casa. Miré a Ryan. Él estaba parado a unos metros de distancia en la sala de estar,
con las manos metidas en los bolsillos, como para evitar que temblaran. Nuestros ojos se encontraron brevemente, pero fue suficiente para que yo sintiera la agitación en su corazón, una mezcla de culpa y un sentimiento inextinguible. El anhelo de Ryan es que vengas a saludar a tu papá, Greg dijo alegremente cuando lo vio. Ryan respiró hondo, se estabilizó y se acercó con una sonrisa forzada. Hola, papá. Es tu viaje. Greg sonrió, acariciando el hombro de Ryan con orgullo. Fue genial. Todo salió bien. Incluso traje algunos regalos para ustedes dos. Sentí un nudo en mi garganta cuando escuché la palabra mamá salir de la boca de Greg. Me recordó que estaba atrapado entre dos mundos, uno lleno del amor pacífico de Greg y otro enredado en las emociones prohibidas en las que Ryan y yo acabábamos de entrar. Greg se volvió hacia mí, con su rostro lleno de felicidad, mientras hablaba sobre sus reuniones e historias divertidas de su viaje. Pero sus palabras solo vagaban más allá de mis oídos. Mi mente todavía estaba atrapada en ese momento anterior, cuando me sentí realmente visto y deseado, de una manera que nunca pensé que volvería a experimentar. Ryan se quedó quieto detrás de Greg, sus ojos todavía atraídos hacia mí, como si tratara de decir algo, pero evité su mirada. No podía dejar que Greg notara nada inusual. Nos prepararé un poco de café. Debes estar cansado. Greg se ofreció con una sonrisa y se dirigió hacia la cocina, ajeno al pesado silencio que reinaba en la habitación. Tan pronto como la puerta de la cocina se cerró detrás de él, me volví hacia Ryan. Tenemos que parar, susurré con voz temblorosa. Ryan dio un paso más cerca. Sus ojos se llenaron de dolor. Lo sé, pero este sentimiento tragó fuerte, como si estuviera luchando por encontrar palabras para algo que ni siquiera él entendía completamente. Ryan, no podemos seguir así. Esta familia. ... Apreté mis manos, aferrándome a la última resolución que tenía. Esta familia es todo. Ryan estaba en silencio. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Él asintió, pero sabía que ambos entendíamos que lo que había sucedido entre nosotros no era algo que pudiéramos olvidar fácilmente. Greg regresó con 2 tazas de café, su sonrisa tan brillante como siempre. No pasó nada mientras estaba fuera, lo hice. Forcé una risa ligera pero no del todo natural. No, nada en absoluto. Solo una pequeña charla. Respondí extendiendo la mano para tomar la taza de café de Greg. Ryan también sonrió, pero sus ojos todavía estaban nublados por la inquietud y el arrepentimiento. Se dio la vuelta y caminó hacia la gran ventana con vista al mar, como si buscara una manera de escapar de la habitación, que ahora estaba cargada de recuerdos. Me senté al lado de Greg, pero la familiar sensación de felicidad y paz había sido destrozada por una grieta, que no estaba seguro de poder reparar alguna vez. La calidez de su mano en la mía no pudo calmar la tormenta levantándose dentro de mí. En los días que siguieron, una pesadez silenciosa llenó el aire. Intenté mantener todo lo más normal posible, limpiando la casa, preparando la cena con Greg, preguntando sobre su trabajo como siempre lo hacía. Pero en cada momento tranquilo entre conversaciones, todavía podía sentir los ojos de Ryan sobre mí. Ryan evitaba mirarme directamente cuando Greg estaba cerca, pero cada vez que nos cruzábamos en la cocina, el pasillo o afuera en el porche, sentía la incomodidad y la tensión tácita en cada mirada. Una tarde cuando Greg se fue, salí a ver un juego con amigos. Salí al patio trasero para regar los rosales. El sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las hojas, pero mi mente todavía estaba abrumada por pensamientos que no podía dejar de lado. Escuché pasos suaves detrás de mí, e inmediatamente supe que era Ryan. Mi corazón se apretó. Tembló.
Ryan dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar el suave sonido de su respiración en la fresca brisa del océano. «Me estás evitando, ¿no es así?» Su voz era tranquila, pero llena de urgencia. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Tenía miedo de que si decía algo, todo se desmoronaría. Sé todo lo que pasó. Es difícil de aceptar. Ryan vaciló. Sus ojos se llenaron de tormento. Pero no puedo fingir que no sucedió. No puedo dejar de pensar en ti. Me volví para mirarlo, y en sus ojos vi todo. Las emociones que estaba tratando de enterrar. Confusión, anhelo y culpa. Enredados juntos. «Ryan, tenemos que superar esto», dije suavemente, tratando de mantener mi voz firme. Su mirada vaciló por un momento, antes de volver a la mía. Dolorida todavía. Resuelto, pero no sé cómo. Cuando todo se repite en mi cabeza. Cada mirada, cada momento, me hace recordarlo todo. Agarré la manguera con más fuerza, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me sentí de la misma manera todas las mañanas y todas las noches. Vi ese momento tan claramente como si hubiera sucedido ayer. Pero sabía que había sucedido. Detener a esta familia era todo lo que Greg y yo habíamos construido juntos. Respiré hondo. Me picaban los ojos mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. «Ryan, si te preocupas por esta familia, por tu padre, entonces tenemos que dejarlo ir». Se quedó en silencio, como si estuviera librando una batalla dentro de sí mismo. Finalmente asintió, y giró sus hombros temblando ligeramente, como si acabara de perder algo precioso. Lo vi regresar a la casa, dejándome sola en el crepúsculo, que se desvanecía. Dolorido en cada parte de mi ser, sabía que esto era lo correcto. Pero la distancia entre nosotros sentía como si hubiera arrancado un pedazo de mi corazón. Me quedé quieto en el patio, mientras el sol de la tarde se ocultaba detrás del horizonte. Las olas seguían rompiendo constantemente, como un recordatorio de la paciencia y la permanencia del tiempo. Pero dentro de mí, todo seguía girando como una tormenta tranquila. Sabía que ese sentimiento no había desaparecido. Cada mirada, cada recuerdo de Ryan estaba grabado en mi mente. Pero también sabía que si no actuaba, continué viviendo en este limbo emocional. Todo se desmoronaría esa noche, en la casa tranquila, mientras Greg dormía profundamente. Me senté en el sofá, mirando por la gran ventana. El vasto océano nocturno se extendía ante mí, pero mis pensamientos estaban enredados e inquietos. A la mañana siguiente, decidí que era hora de terminar con la tensión sofocante de una vez por todas. Entré a la cocina, donde estaba sentado Ryan. Sus ojos se levantaron inmediatamente cuando me vio. Tal vez ya sabía que esta conversación era inevitable. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Mi voz suave, pero firme. «No podemos seguir haciendo esto». Ryan asintió lentamente, pero sus ojos tenían una profunda tristeza. «Lo sé, pero ¿cómo pretendemos que nunca sucedió?» Lo miré durante mucho tiempo. El dolor en mi pecho se mezcló con una sensación de resolución. «No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos elegir cómo seguir adelante. Tienes todo tu futuro por delante, y yo tengo una responsabilidad con esta familia». Ryan bajó la cabeza con los hombros pesados. Nunca antes había sentido algo tan fuerte. «Pero lo intentaré». Extendí la mano y toqué suavemente su mano. La última vez fue una despedida silenciosa. «Creo que tú puedes, y yo también lo haré». Nos sentamos juntos en silencio, pero esta vez fue un silencio de aceptación. Sabía que lo que teníamos no era un error. Era parte de las emociones complejas
que los humanos a veces no pueden controlar. Pero elegir dejarlo ir no disminuyó su valor, sino que fue un testimonio del crecimiento y el respeto que teníamos entre nosotros y por esta familia. Una semana después, Ryan recibió una oferta de una importante empresa de Nueva York, una pasantía de ensueño que siempre había esperado. Cuando compartió la noticia, durante la cena, Greg estaba encantado y lo abrazó hablando con orgullo del éxito de su hijo. Sonreí, aunque por dentro sentí una mezcla de alivio y tristeza el día que Ryan se fue. Me paré en la puerta y le di un largo abrazo. «Cuídate, Ryan», le susurré, que él asintió con los ojos gentiles pero determinados. Amelia se fue llevando consigo todos sus sueños y recuerdos. Me quedé allí viendo cómo su auto desaparecía por la carretera costera, sintiéndome más liviano pero vacío, como si hubiera cerrado un capítulo completo de mi vida. Nuestra historia no tuvo un final feliz convencional, pero a veces elegir alejarse es la única manera de aferrarse a lo hermoso. Regresé a la calidez de nuestro hogar, escuchando a Greg llamarme desde la sala de estar, su voz familiar y reconfortante. Entré y le sonreí. La vida siguió adelante, y yo había elegido continuar con la paz que sabía que necesitaba proteger dentro de mí.